Parte de lo que vamos a revisar con Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Días, gusto como siempre. Nacho, hemos visto cómo se han intensificado durante las últimas semanas los esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua, un alto al fuego, pero es importante destacar también en todo lo que está sucediendo en torno a esto debido a los temores, como lo hemos mencionado, una escalada. Por un lado tenemos el Hezbollah en el Líbano, pero por otro lado también tenemos a Irán jurando vengar la muerte del líder del Hamas, Ismail Haniyeh, en territorio iraní. Entonces, ¿cómo podemos ver los avances o retrocesos en estas negociaciones que ya hemos visto que Blinken se ha retirado sin mayores avances? Hay que entender un par de puntos esenciales. El primero es que Irán es el gran jugador y no tiene en ningún momento una intención real de frenar su política de atacar a Israel. Lo que está haciendo básicamente es desgastar con ataques permanentes las defensas israelíes que no tienen munición infinita. Por otro lado, la muerte de Haniyeh en Teherán abrió la sucesión a Yahya Sinwar, el comandante militar de Hamas en Gaza, y por lo tanto al ala más dura y al grupo que está resistiendo ahí dentro de Gaza el ataque de los israelíes. Hay otra cuestión muy importante. ¿Por qué fracasan las negociaciones? Porque Hamas se retiró. Hamas lo que pide es volver al acuerdo del 2 de julio y no al actual acuerdo. La diferencia está en que el acuerdo del 2 de julio preveía una retirada completa de Israel y un cese al fuego permanente. El actual, un cese al fuego de 6 semanas y una retirada de Israel que contemplaba las necesidades de seguridad al establecer dos corredores. Uno en el centro de Gaza, que permite el paso de un lado al otro y controlar, por lo tanto, el desplazamiento de los terroristas, y otro en la frontera con Gaza que permite el ingreso de todo lo que son suministros a la zona. Entonces, con este retiro de Hamas, la paz se alejó un poco. Y un último dato. Cuando ayer se recuperaron 6 cadáveres de los secuestrados, hay más de 120 secuestrados israelíes en Gaza, quedó en claro que Hamas no puede ni siquiera dar un fe de vida de las personas que se llevó como rehenes el 7 de octubre. Es decir, si sumamos todos estos datos y los anudamos, nos damos cuenta que las negociaciones iban a un fracaso muy probable y que eso es lo que sucedió. Ahora, lo que está sucediendo es que mientras tanto no se logra un acuerdo, decenas de personas siguen muriendo, los más de 250 rehenes ya cada vez menos están con vida, lo he mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo lograr esa paz y hasta qué punto van a llegar las negociaciones y con qué se va a negociar? Lo que sucede es que la paz va a ser la consecuencia de que alguno de los dos bandos logre su objetivo. Que Israel conjure el riesgo de Hezbollah, una fuerza poderosísima, es el actor no nacional más poderoso militarmente del mundo, para que se entienda. Y por otro lado, Irán quiere destruir a Israel. Entonces, en esa dinámica, cualquier negociación de paz se hace cada vez más difícil, e inclusive el apoyo de Estados Unidos y de Occidente en general a Israel no pareciera ser suficiente como para amenazar a Irán para que frene su ataque a Israel, que insisto, no necesariamente se va a dar con un gran ataque. Puede ser que la escalada sea un ataque continuo y que la zona se siga sumergiendo en la violencia en una serie de ataques y represalias, que es lo que está causando la mayor cantidad de muertes. Pero es que es una dinámica, digamos, característica de la región, me refiero a Medio Oriente, pero este conflicto entre Israel y Hamas data de hace décadas ya. ¿Cómo podríamos explicar ese conflicto que nos ha llevado a este punto? Tanto Hamas como Hezbollah nacen de la intifada, nacen de los reclamos del pueblo palestino para tener una zona propia. A su vez, esos reclamos estuvieron siempre vinculados a una oposición directa a Israel, que solamente fue interrumpida por la presencia de Yasser Arafat. Ahora la cuestión está montada en que los palestinos, apoyados por Irán, reclaman una zona propia, o sea, los dos estados, Cisjordania y Gaza. Lo que sucede es que ese reclamo está profundamente infiltrado, por lo menos por el lado de Hamas, con los reclamos de Irán para atacar a Israel. Por lo tanto, al no desanudar una cuestión con la otra, la violencia va a seguir.
Quizás la única, desde el punto de vista del análisis, la única salida sería que los palestinos se desacoplen de Irán y encuentren una fórmula para convivir con los israelíes sin la influencia de la yihad ordenada por Teherán. Pero estamos muy lejos todavía porque la sumatoria de promesas de venganza se siguen acumulando con cada muerte y con cada ataque. Nacho, quisiera preguntarte cómo ves el escenario en este momento, entendiendo que hay muchos factores en juego. Tenemos, por supuesto, el conflicto Israel-Hamás, al que se suma Hezbollah, tenemos los hutíes de Yemen, que me confirmará si ha bajado la intensidad de los ataques. Tenemos a Irán jurando venganza, pero también tenemos a potencias occidentales y aquellas que no son occidentales también entrando en las negociaciones. ¿Cómo se ve el escenario y cuál podría ser la agenda a partir de ahora que vemos que las negociaciones están estancadas? Para que la gente entienda, tenemos dos bandos claramente identificados y un tercer interesado. Tenemos, como dijiste, a Israel con Occidente apoyando muy fuertemente y amenazando a Irán con una represalia. Y del otro lado está, bueno, además de Irán, un gran aliado que es Rusia, un apoyo que es China y una presencia de Irán en Irak, Siria y el Líbano, más los hutíes que sí, en efecto, han mermado un poco sus ataques, pero siguen siendo una amenaza y un bloqueo en el Mar Rojo. Y el tercer actor, que es quizás el que podría desempatar la cuestión, que son los países sunitas. Los chiitas son los que están en Irán, para que se entienda. Y frente a ellos los sunitas, que son la mayoría, encabezados por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y las potencias petroleras más Egipto, están tratando de frenar esa expansión de Irán. En estos tres lados, en este triángulo que no termina de resolverse, está la clave. ¿Cómo seguirán las negociaciones? Todo va a depender de ese tercer lado. Si las potencias árabes sunitas se unen a favor de Israel, la guerra probablemente se acabaría porque Irán quedaría encajonado en una soledad política y solamente con aliados extrarregionales. Pero esa clave todavía no se dispara porque también estos países son musulmanes y se está planteando como una lucha cultural sin cuartel. Es una cruzada y lamentablemente eso es lo que estamos asistiendo hoy en día. Gracias, Nacho. Bueno, muy complicado, muy complejo y un conflicto que data de hace mucho en una dinámica muy intensa también en Medio Oriente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional, nos acompañó desde Argentina hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más.